Que lo que no existe no puede darse la existencia a sí mismo. La existencia del universo no puede explicarse sino como creación. Y si el universo no es eterno, entonces ¿cómo comenzó? Pero si yo quiero explicar algo completamente, no me basta con lo que me dice un físico o un químico. Una vez que la ciencia nos lleva a hablar de un universo que comenzó con una gran hoguera hace casi 14.000 millones de años, uno puede preguntarse entonces cómo ha llegado a ser lo que es ahora, porque en una hoguera parece que uno solo encontraría luego como resultado cenizas y tal vez un poco de calor. Para eso, la ciencia describe a la materia por lo que hace. Yo no sé lo que es una cosa sino viendo qué hace. Y esto es lo que hace la ciencia y nos dice que la materia tiene 4 maneras de actividad, nada más. Y esas son las 4 fuerzas que acepta la física. La primera es la fuerza gravitatoria. Es una fuerza que lleva a que las masas se atraigan y por lo tanto, si solo hubiese la fuerza gravitatoria, todo termina contrayéndose en un bloque. La fuerza electromagnética puede producir atracciones o repulsiones y es mucho más intensa que la fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria yo no la siento, por ejemplo, cuando paso al lado de un edificio. Yo no siento que me atrae el edificio. Siento que me atrae la Tierra porque es una masa enorme, pero no noto la atracción si no es en cuerpos de enorme tamaño de tipo astronómico. En cambio, la fuerza electromagnética es aproximadamente 10.000 trillones de veces más potente que la fuerza gravitatoria y es la que hace que la materia me parezca dura, impenetrable, que mis manos chocan y chocan entre sí y no pueden compenetrarse, que yo estoy sobre el suelo y no me hundo en el suelo, porque hay unas atracciones que mantienen a las manos y las rocas en su estado y otras repulsiones que impiden que dos cosas se compenetren. La fuerza electromagnética es la que da lugar a la química, a todas las reacciones que pueden ser necesarias luego para la vida. Y la fuerza electromagnética también, con fuerzas nucleares, una fuerte y otra débil, produce los átomos. Los átomos son grupos de partículas que se unen por fuerzas electromagnéticas o por fuerzas nucleares. Y se puede comenzar con el átomo más sencillo, que solo tiene una partícula en el núcleo, que es el hidrógeno, o puede haber un átomo que tiene 2 partículas con carga eléctrica y es el helio, o puede tener 6 y es el carbono, puede tener 8, es el oxígeno, etc. Y todas estas 4 fuerzas, dejadas a sí mismas, llevan a la formación de estructuras. Después de la gran explosión, la fuerza gravitatoria fue frenando la expansión y en unos lugares produjo contracciones. Cuando se forma una masa suficientemente grande que la fuerza de la gravedad comprime, una masa de gas, que es casi todo hidrógeno y helio al principio, tenemos entonces el comienzo de una estrella. Una estrella es un globo de gas que por su propia gravitación se contrae y se calienta al contraerse hasta que alcanza una temperatura de millones de grados en el centro. Y con millones de grados de temperatura hay reacciones nucleares.
Y una estrella, el Sol por ejemplo, es un reactor nuclear que a una temperatura de unos 15 millones de grados está transformando hidrógeno en helio gracias al juego de esas cuatro fuerzas. En ese proceso se produce la luz y el calor que recibimos del Sol. Y lo mismo ocurre con las demás estrellas. De modo que hubo una primera época de formación de estrellas, muchas de ellas muchísimo mayores que el Sol, muchísimo más brillantes, hasta más de 1 millón de veces más brillantes. Esas estrellas gastaron su combustible muy rápidamente y hubo otra generación en que ya había una mezcla de los elementos que se sintetizan en la primera generación. Muchos miles y millones de estrellas pueden luego, por fuerza gravitatoria, aglomerarse para formar una galaxia. Y galaxias pequeñas pueden unirse para formar galaxias enormes. Y todo esto mientras el universo se expande. Y así tenemos un universo hoy en el que hay aproximadamente al alcance de nuestros telescopios 100.000 millones de galaxias. Y una galaxia es una ciudad, podríamos decir, una ciudad cósmica, con unos 100.000 millones de estrellas como el Sol. De modo que el universo aparece ahora estructurado en enormes grupos de miles de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas, y al formarse una estrella, de lo que sobra a su alrededor, se pueden formar planetas. Y así podemos decir que hace casi 5.000 millones de años se formó el sistema solar, en que el Sol se llevó casi toda la masa que se estaba contrayendo, pero una milésima parte de la masa quedó en forma de planetas. Así tenemos la idea de cómo aparece la Tierra hace casi 4.500 millones de años como resultado de la formación de todo el sistema solar. Una vez que tenemos planetas, todavía podemos encontrar planetas que son casi todo roca, como la Tierra. Y la roca es compuestos metálicos, casi todo. Otros planetas, como Júpiter, son casi exclusivamente gas, hidrógeno y helio. Eso es importante porque no podría existir la humanidad en un planeta que fuese casi todo gas. De modo que la estructura del universo usa las fuerzas de la materia para dar lugar a su jerarquía de estructuras gigantescas, las galaxias, las estrellas, los sistemas planetarios y finalmente un planeta habitable, por lo menos uno, en el sistema solar, que es la Tierra. Y esta es el resultado de todo ese proceso larguísimo que ha durado miles de millones de años gracias a las cuatro fuerzas de la materia.